mira que contenta, porque la acabo de sacar en mi cuenta. Y en la vuestra, señores. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y bienvenidos a la build legendaria de Nefer. Hoy vamos a ver todo lo que necesitas saber de Nefer, el timing perfecto para cancelar su cargado, porque sabéis que ahora se puede tirar el dash en medio del cargado y es un daño espectacular y una velocidad muy alta, y de hecho tiene un nivel de habilidad para el gameplay incluso un poquito alto dentro de lo que son los personajes de Genshin Impact. Aparte los equipos, porque yo sé que mucha gente, Phil, no tengo a Lauma, Phil, no tengo a Najida, Phil, no tengo a Ino. Mentira, es gratis si tienes a Ino, pero Phil, no tengo healer, ¿qué hago? Sacarosa, recuerdos del bosque con triple maestría. Vamos a ver todo ello, vamos a ver las armas y cuánto de poderosa es su arma de 4 estrellas, que en mi cuenta free to play, seguramente muchos de vosotros, es lo más recomendable, y sobre todo cuando lleva triple maestría, ya que Nefer es un personaje que tiene facilidades para capear la proporción, y aquí como veis tengo 30 más del set, que son 76, 250, pero recordemos que la UMA a C0 le da otros 10 de probabilidad, 20 de daño, con lo cual son 86, 270, pero quien tenga la suerte de tener Najida C2, la C2 de Najida al final también te da 10 de probabilidad, 20 de daño, con lo cual tengo 96 de probabilidad en esta Nefer, 288 de daño, pero su arma le da otros 36 de daño crítico, con lo cual yo tengo 96 y más de 300 de proporción. Por eso la llevo triple maestría y me falta maestría, me sobra proporción. Señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para la para disfrutar el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad dejar vuestros puntitos del hype para que el vídeo se recomiende y explote. Y recordad también que tenéis 2 migajas lunares gratis todos los días solo por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por todo ello. Esperemos que esta build esté número 1 y sea la número 1 de habla hispana otra vez. La de Fliss está ahí compitiendo a 1000, 2000 visitas, a ver si ganamos a la de Putu o no, de forma sana la competencia, porque queremos ser los números 1 y lo hemos conseguido consecutivamente en muchísimas de las últimas builds desde Inefa, y esta va a ser la número 1 de Nefer de toda habla hispana. Gracias por todo el apoyo, bienvenidos a los streams. Hemos estado haciendo pruebas con Nefer y vamos a empezar a sortear Nefers para la gente, así que atentos, que aprovechen si estáis comiendo. Y ahora sí, señores, vamos con la build legendaria de Nefer. Pues bien, es un hipercarry dentro y es power creep espectacular. De hecho, la estoy jugando C0 y a lo mejor los editores ponen gameplays mientras me pasaba el abismo con Nefer nivel 1 haciendo 100 y pico por golpe del cargado, es decir, 300.000 por cargado por 6 cargados. Es una maldita salvajada, y con Nefer nivel 1 con talento 1. Una vez le subí el nivel, los talentos y tal, estoy metiendo casi 300.000 por golpe del cargado, que es casi 1 millón por cargado. Y a C0, si le saco la C1 a la C2 ya volveros locos. Igual me planteo esta C1, pero bueno, cuando salga conflagración y demás veremos. Nefer, hipercarry. ¿Cómo funcionan sus talentos? Pues básicamente vamos a empezar por un punto muy importante, y es, hemos estado haciendo cálculos y no merece la pena la ulti. O sea, merece la pena para el tema de los frames de inmunidad. ¿Qué significa que no merezca la pena la ulti? Que no merece la pena los stacks, digamos, los dupes de artefactos que se invierten en tener perma ulti por rotación. Primero, porque es una de las ultis con la animación más larga del juego junto con la de Zhongli, con lo cual te hace perder segundos, te hace perder tiempo. Y dos, el escalado de la ulti no es Bloom Lunar, es un escalado dentro normal, mixto con maestría y ataque. Son hits más o menos fuertes, no voy a mentir, he hecho 200 y pico mil con la ulti cuando ya está subida ahora al 8 y al 10 igual hago un poco más. Parece como un cargado extra con menos daño que un cargado, pero número 1 es dentro, número 2 no es Bloom Lunar, número 3, si comparamos el daño de los hits de Bloom Lunar con el daño del cargado, la ulti representa entre un 8 y un 10% del daño total de la rotación de Nefer, con lo cual merecería la pena no tirarla. Y por último, calculando el daño extra que te daría al hit de Bloom Lunar, si cada substat de recarga lo tuvieras en maestría y en probabilidad o daño crítico en tu Nefer, básicamente la ulti es inútil. O sea que yo, si pudiera devolver los libros que he gastado para subir la ulti al 8, los devolvería y jugaría Nefer 1-10-1. Y la pre-build que le hice con recarga para tirar la ulti, más o menos para que pudieses ver algo fluido, realmente a día de hoy lo desharía y tendría que tener más maestría, más proporción crítica y no tener recarga.
Así que esta pluma con 20 de recarga puede parecer muy buena, pero es mala. Y ahora explico y entramos en más detalles de la build. Talentos, ataque normal no hace nada. La ulti hace unos hits con cooldown de 15, coste de 60 de energía. Te da igual, no se tira. Y aunque no tengas recarga, igual la vas a tener por ahí residualmente, porque Najida y Lauma generan muchas partículas dentro. Así que pues por ahí la tienes, no hace falta, no os preocupéis, nos sirve. Luego, la elemental básicamente es lo que ya conocéis y os expliqué. Y es, número 1... tienes 2 cargas con 9 segundos de cooldown cada carga. Estas 2 cargas que vais a ver ahora en pantalla. Número 2, con cada una activas un campo que te permite meter estos cargados especiales de Bloom Lunar, que haces 3 hits, 2 muy fuertes y un tercero fuertísimo, que escalan puramente con tu maestría elemental. Son estos 3 hits que están debajo. Veis que hay unos golpes arriba con escalados mixtos de maestría-ataque, pero los de abajo son puros de maestría. Esos son los 3 hits del cargado especial de Bloom Lunar. Dice, cargas de espectáculo fantasmagórico 3. Tenéis que tener las lunitas llenas, además combina con este talento, para poder tirar el espectáculo fantasmagórico. Si el equipo y la rotación está bien, al entrar con Nefer vais a poder tirar justo los 3 cargados con las 3 lunitas, y en la segunda rotación, el segundo cargado, volvéis a tirar 3 cargados con 3 lunitas y hace la rotación perfecta. ¿Qué ocurre con esta elemental? Tiene muchos puntos a tener en cuenta muy interesantes. Punto número 1, con el campo no explotan ningún tipo de Bloom con núcleo feraz de Nilou, Hyper Bloom con Cookie, con lo cual llevarla con Cookie es un error. Ahora hablo de los equipos y irán en este vídeo los equipos seguramente, porque no hay como demasiada variante de equipos, o explicaré cosas de Sakarosa, Diona y demás. No sé cuánto durará la build, pero igual no sé si quiero incluirlo en esta build, lo de los equipos, y quizá no hago un vídeo de equipos aparte, aunque dejadme en los comentarios si queréis vídeo de equipos y lo vemos. Pero básicamente esto es tu fuente de daño principal y tienes que tener esas lunitas cargadas habiéndose generado blooms en el campo para que se conviertan en nuevos núcleos y que se vaya llenando la misma pasiva que tiene la UMA de las lunitas para tirar los cargados. Esto es toda su fuente de daño. Ahora, esto es muy importante, el combo. Vais a ver aquí que he hecho en stream varios combos perfectos, que tiene un poquito de dificultad la skill porque tienes que dar el dash justo cuando en la animación de tu primer cargado haces como la patada horizontal por debajo, como un low kick que se llama, una patada baja como en Pokémon. Pues justo el momento que hace el low kick es cuando activaste el cargado y puedes dashear para intentar volver a activar otro cargado y tirar 3 cargados muy rápido con mucho daño. Es el frame perfecto y se debe practicar para poder hacerlo bien, ya que puedes dashear en cualquier momento, pero si lo haces demasiado pronto cancelas el cargado y no golpeas. Si lo haces demasiado tarde pierdes tiempo para volver a tirar el siguiente cargado. Eso es básicamente el combo de Nefer y estos famosos nuevos dashes que básicamente te dan muchísimo tiempo extra. Ralentizan no, al contrario, aceleran la rotación para poder hacer mucho más DPS. A más rápido haces el daño, más daño, o sea, DPS, daño por segundo, con lo cual Nefer es un sinsentido. Talentos. Primer talento de ascensión. El primer talento es el de que no estallen los núcleos. Y aparte, Nefer gana más daño en sus golpes de Bloom Lunar con estos stacks de velo de la falsedad, que son estos stacks de aquí, si no recuerdo mal, a ver si ahí está, que son estos stacks, mucho texto, que ya sabéis cómo es ahora los talentos, que ahora los talentos tienen nombres chiquitos y los nombres entras y tienen más texto todavía, pero en resumen, sin volveros locos, estos stacks de la falsedad, como veis aquí, es que por cada uno de los núcleos que se absorbe con tu habilidad elemental, ganas un stack. A los 3 stacks ganas 100 más de maestría por un talento y aparte ganas un 8% por cada uno de los 3 stacks, 8 por 3, 24, con lo cual ganas 24% más de daño en tus golpes de Bloom Lunar de tu habilidad elemental, en el triple golpe del cargado. Básicamente mucho texto, pero es eso. Segundo talento de ascensión. Este es el que, mucho texto también, pero hace que las lunitas se llenen antes para que puedas tener siempre lunas para siempre tirar cargados. Si no tienes lunas, no tiras los cargados. ¿Cómo se generan las lunas? Con Bloom. Tiene que haber Bloom, tiene que haber aplicación de Hidro y de Dendro. Si vas el equipo de Najida, Lauma, Aino, la aplicación es perfecta, sobre todo a partir de Aino C2, que da ese hit extra de aplicación. Luego,
Típico talento de personajes de Notcry es copy-paste del talento del Auma, que dice, pues el daño de Bloom aumenta no sé cuánto, hasta un 14% en proporción a la maestría de Nefer, bla, bla, bla. Y te activa un punto del tema de la consonancia lunar. Pues este talento, señores, no hay mucho misterio. Este es el kit de Nefer. Es fácil, de hecho, y está rotísima C0. Constelaciones. La C1 te permite, como veis aquí, dice, el daño de Bloom lunar de espectáculo fantasmagórico, es decir, los 3 hits por cada cargado, aumenta en un 60% de la maestría de Nefer, es decir, aprovechas más aún la maestría que tienes con Nefer. Y también se beneficiará del bono otorgado de velo de la falsedad, es decir, tienes un 60% más el 24% de bono de, o sea, del velo de la falsedad de los stacks. Es decir, casi se acerca a duplicar el daño de Bloom lunar que haces con los golpes. Es otra maldita salvajada. Pasas a lo mejor de 150 a meter casi 300. Yo que voy a meter ahora casi 300 con la C1, igual termino metiendo 400 o 380, una cosa así por golpe, casi más de 1 millón por rotación, o sea, por cargado, perdón. Es muy fuerte la C1 y como dije cuando os analicé el kit, es la típica C1 de más daño y más daño y ya, es más daño y punto. La C2 hace que los stacks de velo de la falsedad puedan aumentar a 5, con lo cual 8 por 5, 40% más de daño en el daño de los cargados de Bloom lunar. Y aparte, cuando tienes las 5 cargas, en vez de 100 de maestría, ganas 200 de maestría, teniendo en cuenta que como te sobra la proporción y solo quieres buscar maestría y esto te da 60% daño en proporción a tu maestría, ganar solo 100 más de maestría, que es complicado ganar más, es otra maldita salvajada. Estos son los cargados más 3. Esto reduce la resistencia dentro de los enemigos un 20% y aumenta la obtención de las lunitas para los cargados. Igual puedes llegar a meter más de 3 cargados por rotación, aunque no los recomiendo, pero sobre todo es bajar resistencia dentro un 20% y ya, básicamente. O sea, no es tan importante, la verdad es un poquito más de daño. Esto es la última estrés que no sirve para nada. Y esto es, imagino que una burrada de daño que ni la he visto, pero estoy seguro de que básicamente esto es una burrada de daño. La segunda mitad es 15% más de bono daño del Bloom lunar, o sea, ya sin sentido. Cuando Nefer use su cargado, su segundo golpe pasa a infligir daño dentro del área de efecto equivalente al de su maestría elemental. Al terminar de atacar con espectáculo fantasmagórico, Nefer asesta otro golpe de daño dentro equivalente al de su maestría elemental. Ambos daños se consideran daño de Bloom lunar. Vale, lo que hace es más multihits de Bloom lunar, que va a hacer un daño espectacular y un 15% más de daño de Bloom lunar. No os preocupéis, creo que C1 es más que suficiente. La C2 ya es un sinsentido y la C3 con la elemental más 3 no creo ya ni que la recomiende porque se sale de cualquier tipo de mínimo estándar que pueda haber. La C1 es la que realmente puede ser fuerte y me dirán, Phil, C1 o arma. Arma, porque te da 88 daño crítico, 8 de probabilidad y luego en la pasiva te da 120 de maestría y 36 más de daño crítico. Phil solo pone 80 y 24, no, porque el arma pone que si activas ambos efectos se aumentan en un 50%, así que son 120 de maestría, 36 de daño crítico. Entre la C1 y el arma os recomiendo el arma, que es lo que yo tengo además. Igual la C1, como dije, en el futuro igual la saco, a ver cuánto más pegamos, pero es que ya estoy metiendo más de 200.000 por golpe del cargado y hacer 6 cargados. Es un sinsentido. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Ahora, sets solo lleva un set. Lleva el set de Notcry, que le da 2 piedras 80 de maestría, con consonancia lunar, que seguramente con Aino o Lauma 100% la vais a jugar, 30 de probabilidad, y por cada uno de los del efecto del presagio lunar, 10 te da pues 10% por 2, 20% daño en reacciones lunares, y más el otro set, pues 20, 20, 40, y no tiene más el set. ¿Cómo se lleva? Pues bien, maestría, que es la moda de los cálices de maestría actualmente en Genshin Impact, y el casco puede ser o bien de maestría o bien de daño crítico. ¿Cuándo llevas maestría y cuándo llevas daño crítico en el casco? Pues bien, mi ejemplo es muy fácil para explicarlo, pero es lo que siempre os conté en la mayoría de personajes.
Yo, como os expliqué al principio del vídeo, tengo 96 de probabilidad, 316 o una fumada así rarísima de daño crítico. Es el personaje con más crit value que tengo en mi cuenta. Tengo 100, 300 prácticamente, con los buffos de Nahida y todo lo que expliqué. ¿Quiero un casco de daño crítico para llegar casi a 400 de daño crítico? No. Quiero más maestría, 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 porque ya me pasé de prácticamente 80 a 250 de proporción. Entonces, quiero maestría, 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 le pongo un casco de maestría. Si lleváis su arma, que no le da 88 de daño crítico, 8 de probabilidad y otros 36 en la pasiva, y lleváis, por ejemplo, el arma de la forja, que la recomiendo muchísimo, entonces igual sí debería llevar un casco de daño crítico para al menos intentar llegar a 75-80 de probabilidad, a unos 250 de daño crítico, y entonces con ese incluido el casco de daño crítico estáis bien. Si con el casco de maestría tenéis suficiente o más de unos 80 de probabilidad, 250 de daño crítico, entonces en ese caso, ese casco de maestría está bien. Si con el casco de maestría tenéis menos de 80 de probabilidad y menos de 240 de daño crítico, no le pongáis el casco de maestría, ponerle el casco de daño crítico. Depende de si las armas prácticamente os dan probabilidad crítica, daño crítico o no. Y el otro arma, que ahora hablo de las armas, que es el que también está en el banner, que es esta de aquí, que la tengo, que me salió, pero no la voy a usar seguramente, esta de aquí. Este arma es muy buen arma, 4 estrellas para Nefer, porque también le da muchísima maestría elemental en la pasiva y le da daño crítico. De hecho, en algunos casos nunca va a ser mejor que el arma propia de Nefer por el tema del daño crítico, 120 de maestría y tal, pero en algunos casos te da tanta maestría cuando la refinas R5 este arma, y los 55 daño crítico también están bien, porque al final tanta proporción crítica te termina sobrando, que este arma con refinamientos se puede convertir en su segundo mejor arma si te sobra la proporción, por encima de cualquier arma de 5 estrellas. Ahora voy a hablar de ello, también voy a hablar de las armas para Nefer si no tenéis su arma. El arma de Nubilet le viene decente porque te aumenta el daño ataque cargado del velo de la falsedad, que es interesante, Nubilet arma de Nefer. Pero para terminar, artefactos o doble maestría, casco daño crítico, principalmente si no llegáis al cap de proporción, como siempre explico en otros vídeos, o triple maestría con su arma principalmente, con armas de daño crítico para cuando sobra la proporción. Luego los substat. Os acabo de explicar que no merece la pena tirar la ulti, que es lo de la recarga. Entonces, substat, solo tenéis que buscar proporción crítica y maestría elemental. Y luego aquí, pues maestría, proporción. Tengo este reloj de 50 de grid value, que es una locura, que lo estáis viendo aquí en pantalla. Maestría, proporción. De hecho, el cáliz es muy difícil de conseguir, así que recomendaría usar escarcha en un cáliz de maestría, proporción. Y el casco, o bien daño crítico con substat de maestría y probabilidad, o bien maestría con substat de daño crítico, mucho daño crítico, porque la probabilidad os va a sobrar, porque tienes 30 del set, 10 que te da la UMA C0, 5 base, ya son 45, y el set te da otros 30, es decir, que tienes 75, bueno, tienes un montón de... No, Nefer tiene 5 bases, 70 es suma 2 veces el tema del set. Tienes 45 bases sin hacer nada, y la probabilidad de los substats, más Nahida C2 si la tienes, que no tiene todo el mundo, que son 10 más el arma, que son 8 de probabilidad, esto sí no estaba sumando. Entonces, igual en Nefer a veces la probabilidad sobra en muchos aspectos. Habría que buscar más probabilidad quizá en flor y pluma, y en los ítems de aquí, o bien casco daño crítico, o bien triple maestría, pero que tenga mucho daño crítico en los substats estos ítems de aquí. Prefieres más daño crítico y quedarte en 80, 85, 90 de probabilidad, que te va a sobrar en cualquier caso. Entonces, substat principalmente de maestría y de proporción. No busques recarga, no busques ataque, da igual, está calculado que no importa y no hay que tirar la ulti. Y sobre todo varía el casco de maestría o de daño crítico según si el arma da maestría o daño crítico, para que no os sobre, y si capeáis la proporción, casco de maestría, si no capeáis, casco de daño crítico. Las armas. Voy a hablar de pocas armas. Últimamente en las builds os gusta que en vez de hablar de 85.000 millones de armas distintas, suelo reducir y decir, mirar, free to play, esta, para todo el mundo. 4 estrellas que a lo mejor no tiene todo el mundo, esta. Y de las 5 estrellas, 3 mejores opciones y punto. Si no las tenéis, pues no se siente, ¿no? Pues más o menos Nefer va igual. Su mejor opción es su arma promocional, pues sobra decirlo, ¿no? Ya es un meme. Luego, su mejor opción 4 estrellas, lo he dicho antes, es el arma de la forja de Notcry. Pero es que aquí hay una peculiaridad muy importante, y es que el arma de la forja de Notcry no solo es su mejor arma gratis para todo el mundo, sino que tiene 2 stats, 2 valores, que si consigues construir bien a Nefer y capear la proporción con los substats de los artefactos y ayudándote con la UMA C0, que te da 10 de probabilidad, 20 de daño, básicamente el arma de la forja, de hecho, es una de las mejores de Nefer
compitiendo con las de 5 estrellas, porque si consigues llegar a 80 de probabilidad, 250 o más de daño crítico con los artefactos, el arma de la forja te da 221 de maestría, que es bastante, es más de hecho que su propio arma, y te da 48% de daño en Bloom Lunar. Repito, si consigues capear la proporción crítica con los substats y estás aprovechando al máximo ese bufo de maestría y ese bufo de daño en Bloom Lunar directo, según qué construcciones incluso se puede distorsionar la realidad y que haya pruebas en el que Nefer hace más daño con este arma 4 estrellas R5 promocional de Banner por la cantidad de maestría que te da en la pasiva o con el arma de la forja. Se puede distorsionar la realidad entendiendo la fórmula de daño de Genshin y que ese arma 4 estrellas de la forja de Notcry en alguna ocasión, dependiendo de los artefactos, te dé más daño que lo que puede darte su arma, para que me entiendan. Es una locura. Entonces, el arma 4 estrellas gratis de la forja de Notcry R5 es de sus mejores armas, pero tienes que tener ítems muy buenos con mucha proporción. Luego, siguiente arma 4 estrellas que recomiendo de una es la propia arma de su banner, que igual habéis tirado por el arma de Furina o las típicas multis de respeto que no recomiendo, pero siempre yo sé que la gente lo hace. No está bien, no lo hagáis, pero bueno. Entonces, este arma es buenísima, sobre todo con refinamientos por lo mismo. Igual no te da tanta proporción como te da su propio arma, pero hay un punto como yo que tengo 300 que me sobra, que igual este arma con R5 que me da mucha más maestría que su propia arma y me da un poco de daño crítico, me podría pasar igual según qué construcciones, que si pruebo este arma a nivel 90 versus el propio arma de Nefer, por como me da más maestría si la tengo R5, este arma R5 en alguna ocasión distorsionando la realidad me podría dar más daño que el propio arma de Nefer, porque el arma de Nefer te da mucha proporción y todo lo que tú quieras, pero hay un punto, vuelvo a repetir, en el que ya no quieres tanta proporción crítica. Y el arma de Nefer, aparte de eso, solo te da 120 de maestría. Entonces prefieres un arma como el arma de la forja o este arma que te da más maestría que el propio arma de Nefer, sobre todo con refinamientos. Entonces, mejor arma gratis para todo el mundo que recomiendo, no os lo vais locos, arma de la forja de Notcry. Segundo arma mejor 4 estrellas, este del banner. Hablemos de armas de 5 estrellas. Resumen. El arma de Nefer es su mejor arma, pero todo lo que acabo de explicar de la maestría hay que tenerlo muy en cuenta. El arma de Neuvillette es técnicamente su segundo mejor arma por el daño crítico y el 14 extra de daño encargados. Y si la vida baja o sube ya que la UMA cura y demás, igual te activas esa pasiva rara en la que te da energía para que igual tengas la ulti, pero no hace falta la ulti en Nefer. Luego, mención honorífica al arma de Yae por el daño crítico, y como tienes 2 stacks de la pasiva activas esto, pero te da daño en tu habilidad elemental, pero como los golpes de Bloom Lunar están reflejados en tu habilidad elemental, técnicamente activas estos, digamos, 2 stacks de la pasiva del arma de Yae y te da daño en tus cargados. Entonces la Axioma Kagura está decente para Nefer. Pero, de nuevo, si capeas la proporción crítica, y son armas que están compitiendo con el arma gratis de Notcry que te da 48 daño en Bloom Lunar, con lo cual son buenas, pero igual no tan buenas, estarían armas de maestría, que son el arma de Nahida, el arma de esta señora, aunque no vas a llevar escudo principalmente, o, curiosamente, el arma de Mizuki. El arma de Mizuki, que te da mucha maestría, igual no está nada mal, pero claro, son armas que realmente al ser 5 estrellas compiten al darte tanta cantidad de maestría, porque cuando capeas la proporción solo quieres el multiplicador base, que es maestría. Entonces igual te viene bien tener muchísima más maestría cuando te sobra la proporción. Pero las armas de maestría 5 estrellas compiten y en muchas ocasiones son peores que el arma de la forja de Notcry, que te da 221 de maestría, un poco menos que esta te da 365, que es más, pero te da 48% de daño de Bloom Lunar, con lo cual, eso. Y estas armas, más de lo mismo. Hay un momento en el que si te sobra la proporción de forma exageradísima, el arma de Neuvillette y el de Yae podrían llegar a ser peores que el arma de la forja de Notcry de forma, como dije, de realidad distorsionada, teniendo stats y artefactos muy concretos sabiendo lo que haces. Entonces, las armas son un caso, pero sobre todo recordar el tema de balancear la maestría con la proporción que he explicado, porque con artefactos perfectos de una burrada de proporción crítica hasta el punto de sobrarte, igual en alguna ocasión termina siendo mejor el arma gratis de la forja de Notcry por encima de todas las armas prácticamente. De hecho, lo raro es que su arma, para poder equilibrarse bien, no haya dado una pasiva que te dé daño de Bloom Lunar, como lo hacen el arma de Flins o el arma de Inefa con el Electrolado Lunar. Pero bueno, esas son las armas, señores. Ahora,
¿Qué hay que llevar? Pues bien, la recarga ya no hay que llevarla, a mí me sobra la recarga, la verdad no quiero tirar la ulti, si tuviera más dupes de daño crítico o de maestría en vez de esta recarga haría mucho más daño con Nefer. Luego la probabilidad, recordar que tenéis que tener, hay que restarle pues 30 del set y 10 del Auma, con lo cual con tener aquí 40 más 40, 80 está bien, si ganáis más pues podéis llegar hasta 90 o hasta 100. Y recordemos que el Auma pues tiene su talento aquí, para quien no lo sepa, que dice aquí, está justo encima de mi cabeza, dice la probabilidad del daño crítico de las reacciones de Bloom lunar causada por todos los miembros del equipo aumenta 10 de probabilidad, 20 de daño. Ahí tenéis el talento, que tenéis que contarlo. Y además, quien tenga Najida C2, como expliqué al principio del vídeo, lo mismo, encima de mi cabeza. El último punto dice, aumenta en un 10% la probabilidad de la reacción de Bloom lunar y un 20% de su daño crítico, con lo cual tienes 20 de probabilidad, 40 de daño con Najida C2 más Lauma. Entonces, hay que contar con eso, quien tenga Najida C2, quien no. Pero hay que contar, pues yo aquí como os explicaba, pues tengo 30 del set, 10 de Najida, 10 de Lauma, son 50, tengo 96 de probabilidad. Con llegar a 80, 85 vais mega ultra super sobrados. Y el daño crítico más o menos igual. Todo esto que he explicado de capear la proporción y el mucho texto, que podéis retroceder el vídeo para volverlo a entender, por si no lo habéis entendido, también habría que contar 20 de Lauma, con lo cual con llegar aquí a 225 más 20 de Lauma, 245, ya habría un capeo técnico del daño crítico y se podría llevar con esos stats incluidos el casco de maestría y pues aprovechar todo esto que explicaba de capear la proporción. En mi caso, pues ya veis, tengo 40, 20 de Najida, 20 de Lauma y el arma me da otros 36, o sea que realmente tengo como 20, casi 60 más. Con lo cual, como dije, paso de 300, tengo 96, 300 de daño y tendría que sacar más maestría. ¿Cuánto es la maestría mínima que puedes conseguir? Pues a ver, hay multiplicadores de maestría por todos los sitios. Nefer la nerfearon, que dijeron, ¡ay, nerfa Nefer! ¡Ay! Le bajaron 100 de maestría de este escalado base que tenía 200, ahora tiene 100. Pero tienes los 100 base por no hacer nada. 100 del talento este cuando tienes 3 stacks, o este, no sé, uno de los dos, cuando tienes 3 stacks que te da 100 más de maestría. Si tienes su arma, 120 más. Si tienes el arma de la forja de Notcray, 221 más de maestría. Tienes el buffo 250 de maestría de Najida a Nefer, que es al personaje en campo. Si tienes el arma de Najida, el arma de Najida también le da 40 más de maestría. Tienes el set de instructor que da 120 más. Tienes la C1 de Aino que le da 80 más. Tienes el set de Lauma que da 120, bueno, el set de Notcray que da 120 de maestría a todo el equipo. Tienes la consonancia de Endro que también da 100 de maestría a todo el equipo. Tienes una burrada de buffos de maestría en general. Se va a poner en mucha maestría. ¿Cómo puedes conseguir la máxima maestría una vez te sobre la proporción? Pues llevándole triple maestría con el casco de maestría siempre y cuando te sobre la proporción. ¿Dónde más puedes ganar la maestría? En la flor y en la pluma. Entonces, la dificultad late de Nefer es sacar una flor que te dé 100 de maestría con stats de proporción crítica y una pluma que te dé 100 de maestría con stats de proporción crítica. Eso sería la Nefer late, que puede maximizar su techo de daño, aunque sea free to play, la juegues un arma de la forja. El arma de la forja, vuelvo a repetir que casi siempre va a ir con casco de daño crítico porque veo complicado capear la proporción con el arma de la forja, pero esa es la construcción hiper late de Nefer, y no llevar recarga porque la ulti no merece la pena. Ahora, ¿cuánto llevamos de vídeo? 20 minutos, tema de equipos. Voy a hacer otro vídeo aparte de los equipos porque quiero explicar el tema de Diona, el tema de Sakarosa, el tema de Baizu, el tema de Yahoda, que va a funcionar con Nefer, aunque os parezca raro que Sakarosa y Yahoda funcionen con Nefer siendo Anemos. El tema de Señor de la Pantalla, no tengo a Lauma, que juego. El tema de los equipos que hemos visto, digamos, con Cookie, cosas así, y por qué no recomendaría a Cookie por encima de jugar Bárbara, Kokomi o Diona, que son personajes que están viendo mucho con Nefer. Y cuánto de importante realmente es Najida, o si tiene pinta de que la vayan a sustituir algún día de estos a Najida por algún otro personaje, porque por ahora obviamente necesitas un personaje que lleve recuerdos del bosque y Najida da un buffo de 300 de maestría al personaje en campo. Pero Sakarosa puede llevar 300, o sea, puede llevar recuerdos del bosque y bufar 200 de maestría al personaje en campo. Y Yahoda puede meter en el futuro con C6 5 de probabilidad, 40 daño crítico a todos los personajes de Notcray del equipo, aparte de curar. Más el set de sombra verde, más 100 de maestría. Perdón, el set de recuerdos más 100 de maestría que da Yahoda. Entonces, aquí puede haber un montón de variantes y pasar muchas cosas distintas, y que en algunos casos Najida con C2 dando 10 de probabilidad, 20 de daño crítico a Nefer pueda ser ligeramente mejor que lo que pudiera ser Yahoda, dependiendo del healing de la C1 de Lauma. Entonces,
Todo esto de los equipos igual lo voy a comentar en otro vídeo, porque si no igual el vídeo se va a media hora, y una build de 20 minutitos está bastante bien, mejor que irnos a media hora. Así que, señores, sobre todo recuerden y repasen tener en cuenta el tema de capearte la proporción y necesitar maestría, porque repito, va a haber un punto en Nefer muy extraño por el tema de sus multiplicadores y todo lo demás, que va a ser worth it en algunos casos el arma de la forja de Notcry, el arma de 4 estrellas de el banner actual. Phil, ¿el arma del pase de batalla sirve? No sirve, porque te da un montón de probabilidad y te va a sobrar la probabilidad. El arma del pase de batalla, aunque te pueda dar mucha maestría, no te va a dar mucho más que solo esa maestría y probabilidad. Así que, señores, esta es Nefer. Haré, como digo, el vídeo de los equipos aparte, por lo visto, porque lo necesitábamos, hablando de todo esto, de lo que hace falta en vez de Nahida, en vez de Aino, en vez de Lauma y todas las combinaciones con Diona, Sagarosa y todo lo demás. Señores, gracias por llegar hasta el final. Dejar que esta build sea número 1 habla hispana, a por las 100.000 visitas. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, minis y chaito.